Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a trabajar un poco de literatura, analizar poemas peruanos tan representativos para nosotros desde la historia literaria y también porque somos amantes de la lectura. He escogido para el día de hoy un poema de uno de nuestros máximos representantes de la generación del 50, que es Pablo Guevara. Antes de ello, me gustaría comentarles ¿qué podría haber cambiado cuando leemos poesía? Tenemos un conocimiento de las poesías épicas, de las poesías homéricas, incluso por ahí del cantar del Miocide en algún momento, que podrían ser versiones narrativas un poco líricas y que a veces podemos confundir con poemas. Lo cierto es que em, la poesía sí ha cambiado. Cuando estudiamos la poesía de la Edad Media, de la época del Renacimiento, la máxima representación en el arte, ¿no es cierto?, español, de nuestra lengua española, analizamos algunos aspectos formales como la métrica, la rima, la estrofa, figuras literarias como la metáfora, el símil. Es decir, le damos mucha importancia a la forma de cómo ese yo poético se dirigía al lector. A partir de finales del siglo XIX, sobre todo cuando entramos a la vanguardia, muchos años después, por cierto, aparece el llamado vanguardismo y abandonamos una suerte de estos recursos para entrar a el significante, al significado, perdón. Y entonces es ahí cuando deja de analizarse el ritmo, la métrica, que lo hemos aprendido desde la época del colegio, y pasa a formar parte como referente importante de los poemas el verso libre, la metáfora, la sinestesia y otras figuras literarias que ahora revisaremos con el poema elegido. Es importante conocer siempre de quién estamos hablando, quién es ese creador o creadora que nos ha mostrado a través de la literatura universal, a través de la narrativa, del teatro y en este caso la poesía, tantas obras magníficas de la literatura. Pablo Guevara es un poeta peruano, nacido en Lima, en el año 1930, que desde muy joven tuvo la vocación literaria, estudió en la Universidad San Marcos y luego de algunas vicisitudes y algunas experiencias, como muchos poetas de su generación, deciden viajar a Europa. Estuvo por Holanda, por Dinamarca, evidentemente los países también más conocidos como España y Francia. Y luego de esta travesía literaria que vive por allá, regresa al Perú y se consagra como uno de los poetas más representativos de la llamada generación del 50, junto a otros talentosos y valiosísimos escritores y poetas peruanos como lo son Blanca Varela, Jorge Eduardo Egilson, también Julio Ramón Ribeiro y por supuesto Carlos Germán Belli. En el año 2006, lamentablemente, Pablo Guevara falleció, pero nos dejó obras muy representativas, ¿no? Una vasta producción lírica. He elegido esta cita que ven al lado izquierdo de la fotografía de Pablo Guevara, a quien se los presento. Es una cita que encontré en la revista Libros y Artes, es una revista de la Biblioteca Nacional del Perú, que en el año 2007 también nuestro reconocido poeta Marcos Martos cita sobre Pablo Guevara y dice, de acuerdo a la teoría de la recepción, numerosos lectores de distintas edades y gustos coinciden en considerar a Pablo Guevara entre los más destacados de la poesía peruana del siglo XX. Y creo que tiene razón, y ustedes también le van a dar la razón con este hermoso poema que le dedica a su padre. Este poema llamado Mi padre un zapatero es uno de los más destacados versos, poemas líricos que encontramos en su poemario Retorno a la criatura del año 57. Y dice así,
Tenía un gran taller, era parte del orbe. Entre cueros y sueños y gritos y zarpazos, él cantaba y cantaba o se ahogaba en la vida. Con Forero y Arteche, siempre Forero, siempre con Bassetti, y mi padre navegando en el patio y el amable licor como un reino sin fin. Fue bueno, y yo lo supe a pesar de las ruinas que alcancé a acariciar. Fue pobre como muchos, luego creció y creció rodeado de zapatos que luego fueron botas. Gran monarca su oficio, todo creció con él, la casa y mercancía y esta humanidad. Pero algo fue muriendo lentamente al principio, su fe o su valor, los frágiles trofeos, acaso su pasión. Algo se fue muriendo con esa gran constancia del que mucho ha deseado. Y se quedó un día retorcido en mis brazos, como una cosa usada, un zapato o un traje. Raíz inolvidable quedó solo y conmigo. Nadie estaba a su lado, nadie. Más allá de la alcoba, amigos y familia, qué sé yo, lo estrujaban. Murió solo y conmigo. Nadie se acuerda de él. Hermoso, ¿verdad? Cuando vamos a analizar poesía, y en especial este poema, es importante que sepan identificar el yo poético, es decir, aquella voz que nos dice el poema, la voz que nos habla. Esa voz que casi siempre es impersonal, pero que en este caso es un poema, como les decía, de Pablo Guevara, de un hijo que le habla a su padre, ¿verdad? Es una voz muy personal, más bien. Y entonces entendemos que quien está hablando en el poema es el personaje, es el hijo que le habla al padre, que tiende a rendirle un homenaje. Y nos está eh, refiriendo al lector, en este caso un alocutario no representado porque no hay un tú, no hay no hay un público al que se está dirigiendo y por eso le llamamos alocutario no representado, pues el personaje específicamente no se está dirigiendo a nadie. En el análisis externo de un poema, queremos ver y presenciar las estrofas y los versos. Debemos reconocer aquellas palabras que nos son difíciles o ajenas y para ello sugiero siempre la ayuda de un diccionario o algún buscador en Internet. Y para el análisis interno, hemos identificado rápidamente la metáfora, ¿no es cierto? Esta figura literaria que tiende a comparar dos objetos, ¿no es cierto?, a partir de una cualidad en particular. Por ejemplo, tenemos el verso, y se quedó un día retorcido en mis brazos como una cosa usada, un zapato o un traje. La imagen, y mi padre navegando en el patio y el amable licor como un reino sin fin. La imagen, es decir, aquel cuadro visual que se hace notorio, ¿no? Que se hace necesario para representar una simbología, una imagen que el poeta quiere transmitir, un reino sin fin. Y la anáfora, es decir, esta figura que utiliza palabras, ¿no es cierto?, que van al comienzo de los versos de una estrofa o también con enunciados subsiguientes. En este caso, nos parece que los últimos versos, nadie estaba a su lado, nadie, más allá de la alcoba, amigos y familia, qué sé yo, lo estrujaban, murió solo y conmigo, nadie se acuerda de él. ¿Qué nos está hablando el poeta? Es un homenaje hermoso al padre ausente, al padre que ya murió. Es una reflexión de esta dicotomía clásica, de la reflexión constante del ser humano sobre la vida y la muerte, que en el caso de este poema, como lo hemos mencionado, se vincula con la relación padre-hijo, del hijo que lo recuerda de niño, del hijo que ahora lo recuerda de adulto, aquel padre que a pesar de haber perdido sus sueños, haber perdido lo oculto que de alguna manera creemos que está eh, detrás de la figura paterna, aquello que fue muriendo constantemente, dice la voz poética, ¿no?
se sumerge en la convivencia, en la cotidianidad, en sacar adelante a la familia, en que el taller se llene de zapatos y que sea un hombre que use recursos económicos, porque luego los zapatos se transforman en botas y así sucesivamente. ¿Para qué? Para alimentar a la familia y que no le falte nada. Este entonces es el gran mensaje de este poema, un poema que tiene un tono muy melancólico, que tiene un tono reflexivo, que trabaja la dicotomía, cuyo yo poético es muy personal. Se dirige, yo creo, finalmente a todo lector de poesía, a todo aquel hijo que ha perdido al padre físicamente, que lo extraña, que lo añora y que a través de la poesía lo rememora y lo vuelve a hacer vivir. Muchas gracias.